Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Un poco concentrándonos en la parte, en esta parte de abajo, cabalmente dice Escuela Misionera, presentación de la serie. Y me gustó mucho esta imagen, es de un plan de la Biblia, de seguramente de algunos que leen planes dentro de la Biblia. Hay un plan que se llama Avanzando en la misión de la iglesia. Yo pues estoy leyendo un poco este plan, es un plan bien sencillo de 3 días y evidentemente la serie no salió de ahí, nada más la imagen, aunque por lo interesante de la imagen me metí también a leer esta serie, pero me gustó mucho cómo creo que habla mucho acerca de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no la hacen los edificios. Creo yo que los edificios, les contaba yo un poco de historia, ¿verdad? En el siglo primero la iglesia era un movimiento. ¿Por qué la iglesia se volvió una institución? ¿Cuál fue esa migración de la iglesia de movimiento a institución? Y fue en el siglo cuarto con Constantino cuando la iglesia se volvió una institución. La iglesia pasó a ser de ser la iglesia perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano, y ahí la iglesia se convirtió en una institución en donde los obispos pasaron de ser hombres de oración y mártires, pasaron a ser obispos de mega estructuras eclesiásticas, ¿verdad? Entonces, en esta transición se perdió muchísimo acerca de la iglesia, ¿verdad? De cómo la iglesia no es un edificio, cómo la iglesia, tal como vemos en esta imagen, me gustó mucho. La misión de la iglesia no es hacer edificios, porque hasta el Señor mismo habla en su palabra diciendo que Él no habita en templos hechos por el hombre. Él no habita en un edificio, ¿verdad? Ahora, digamos que dentro de un edificio eclesiástico, tengo en mi mente una iglesia cristiana evangélica y se cree que el altar es el lugar más santo del edificio, ¿verdad? Y quizá no es así, ¿verdad? Porque ahora no estamos necesariamente con ese modelo. El Señor no habita, digamos, en templos como lo habitó en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, que estaba atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y él se manifestaba fuertemente en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces ahora la iglesia no es un edificio, que es una buena pregunta, lo hubiéramos podido hacer al inicio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, escuché a un gran exponente decir, la iglesia es gente cuidando gente en el nombre de Jesucristo. Ah, me gustó muchísimo esa definición. ¿Qué es iglesia? Gente cuidando gente en el nombre de Jesucristo. Eso es la iglesia. La gente es una comunidad de personas que han sido rescatadas, pero que desarrollan una misión, ¿verdad? No solamente es una comunidad, porque hay iglesias que se han vuelto comunidades, pero casi cerradas, exclusivas, en donde hablábamos hace algún tiempo que el 95% de las actividades de una iglesia es de puertas para adentro. Entonces creo que hay algo bueno ahí, y es que ya son una comunidad. Ahora solo les hace falta abrir la puerta de entrada a la iglesia y abrir para decir, bueno, ahora todo lo que está pasando acá debe de salir. Si se dan cuenta, aquí la gente en la foto me gustó mucho, porque en la foto la gente está entrando a la comunidad, pero una vez la comunidad se forme, debemos de salir, y de mucho de eso se trata Sion, y mucho de eso se trata esto, ¿verdad? En la presentación de esta, no de la serie, sino de este plan, que entre paréntesis les invito a los que leen planes en la Biblia que lo lean. Me gustó mucho un texto que ellos siempre ponen para presentar de qué se trata un plan de la Biblia, y dice... Literalmente dice, estamos viviendo momentos históricos en medio de un mundo cambiante y constante. Y es cada vez más evidente que el mañana no es garantizado. Es importante que como cristianos no seamos meros observadores, sino partícipes en el llamado que Cristo nos encomendó a ir, ¿verdad? A ir.
y hacer discípulos a las naciones. El tiempo corre, los días se nos escapan y tú pregunta, ¿qué estás haciendo al respecto? Me gustó mucho como ese desafío. ¿Qué estoy haciendo yo por el desarrollo de la misión de la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? No yo, evidentemente la pregunta queda en mí, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra a través de nosotros. El tema es que el Espíritu está dispuesto, pero quizá lo que es menester que a través de esta oportunidad, esta plataforma que el Señor está permitiendo que abramos, Sion, este movimiento, nos involucremos y digamos, bueno, voy a levantar mi mano. Ahí en Isaías capítulo 6 hubo una gran pregunta en medio de una generación que dice Isaías, de pueblos, de un pueblo de labios inmundos, un pueblo que necesitaba al Señor. La pregunta era, bueno, ahí está la necesidad. La pregunta es, ¿quién va a ir? Y entonces Isaías dijo, heme aquí, y levantó sus manos, envíame a mí. Y está claro que Isaías tenía problemas. Pero cuando él dijo, heme aquí, envíame a mí, ustedes ven ahí que tuvo, les invito a leer en Isaías 6 el llamamiento del día. Hubo toda una impartición espiritual sobre la vida una impartición espiritual sobre la vida de Elías, de tal manera que él fue equipado, fue capacitado eh, para que él desarrollara esa operación dentro de esa generación. Y nosotros estamos acá, cristianos, gloria a Dios por todo lo que ha hecho Dios en nosotros, pero creo que es más que nunca un tiempo 2021 y sobre todo por este tiempo tan difícil que está viviendo nuestra tierra, nuestra comunidad. Es tiempo que el cristiano pase de ir a la iglesia a ser la iglesia, porque digamos un alto porcentaje del cristianismo, digamos, viven el evangelio solamente. ¿Cómo vivís el ser cristiano? Y alguien dirá, bueno, yo vivo el ser cristiano yendo a la iglesia los domingos, pero eso lo hacen hasta otras religiones, lo hace la gente del Islam, quizá lo hacen los testigos de Jehová. Lo que necesitamos es decir, bueno, voy a vivir el evangelio ya no yendo a la iglesia, sino siendo la iglesia. Eso es lo que necesitamos. Así que bienvenidos a este prólogo. Hoy verdaderamente es la presentación de la serie. ¿Qué es un prólogo? Yo no sé si alguien ha leído si hay alguien, en verdad que en nuestra cultura no somos muy dados a leer, ¿verdad? Pero en los libros, alguien ha leído un libro y se encuentra de primero algo que se llama prólogo. ¿Qué entiende que es hagamos esto un poco más dinámico? ¿Qué entienden o qué es un prólogo dentro de un libro? Es la presentación. Resume el libro. Resumen, dice Patti, es la presentación. Miguelito creo que iba a hablar. Presentación del libro. Es la antesala a la explicación de qué va a tratar el libro o lo que uno va a leer. Entonces ahí en el prólogo dan son las pincelazos de atracciones. qué es lo que va a tratar la narrativa. Sí, Miguel está hablando ahorita. Damos la bienvenida, hermano Rodolfo Marroquín, primero. Ese mero soy yo. ¿Qué es un prólogo, papá? Son las atracciones del contenido, de lo que se va a presentar, ¿verdad? Muy bien. El prólogo. Es más o menos como cuando lo vamos a poner ahora bien actual, más o menos como cuando ustedes van a ver una película en Netflix o una serie y dice, antes de ver toda la serie, miremos el trailer, ¿verdad? ¿De qué trata? Y ahí está, y ahí están 2 minutos y en 2 minutos vemos algunos, como dijo Miguelito, una antesala, como qué cosas más o menos van a suceder. Y entonces, el día de hoy más o menos de eso se va a tratar. Es más o menos una especie de antesala, de trailer, de qué se trata esta escuela misionera. Entonces, básicamente, lo que vamos a estar cubriendo, imagino que sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Solo que sin movimiento, Amén. sin video. Sin sí. Video. Entonces, en este prólogo vamos a tocar estos 4 puntos que hablan este índice temático, ¿verdad? Vamos a tocar, vamos a dar una introducción, vamos a ver la estrategia para el desarrollo de la misión, la prioridad de la misión,
y cuál van a ser todos los temas que componen esta serie. De una vez les digo que voy a enviar esta presentación en un PDF tal como la están viendo al grupo de anuncios, de tal manera que si alguien está haciendo sus apuntes, tal vez se pueda concentrar en alguna anotación específica, porque todo este contenido tal como lo están viendo lo vamos a enviar, además que también estamos grabando la sesión, ¿verdad? Así que más tarde también vamos a mostrarles cómo acceder a estos contenidos. Entonces, en una introducción, para introducirnos a ello, quisiera ver algunos textos, sobre todo en Apocalipsis, ese mensaje que el apóstol Juan recibió para las 7 iglesias. Y quiero resaltar algo muy importante, pero antes de resaltarlo, vamos a leerlo, ¿verdad? Apocalipsis 2, vamos a leer el versículo 1 y 2, 4 y 5 en la Reina Valera, ¿verdad? Entonces dice, escribe al ángel en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2, yo conozco tus obras. Ahí les puse más o menos a qué se refiere el griego cuando dice yo conozco tus obras. En otras palabras, en un pensamiento del griego al español pudiera decir yo percibo tus acciones. Lo primero que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso es yo conozco, yo veo, yo sé, yo reconozco tus acciones. Es más o menos como cuando leía yo esto, se me hizo como aquellas personas que digamos, pónganse a pensar ustedes en un hogar y ustedes estuvieron lejos del hogar y de repente entran a la cocina y dice, yo sé quién cocinó hoy. Yo percibo quién cocinó hoy. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando cocina esta persona deja todo limpio, o cuando cocina la otra persona deja todo sucio, deja la mayonesa afuera. O sea, yo ya sé quién pasó por acá porque la identidad de esa persona quedó demostrada a través de las acciones, ¿verdad? Entonces, algo así el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, le dice a la iglesia de Éfeso, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces aquí el Señor le estaba hablando, por favor, a la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso, ahí si hacemos un poco de historia bíblica, la iglesia de Éfeso la abrió Pablo en su escrito a los Efesios, pero después de Pablo, la iglesia de Éfeso la pasó a pastorear Juan, ¿verdad? Y entonces aquí, digamos que la iglesia de Éfeso, si ustedes más o menos me permiten hacer así un número así muy aproximado, me parece que Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 90, 100 después de Cristo. La iglesia de Éfeso fue abierta más o menos como en el año en la década de los 60 al 70 después de Cristo. Es decir, que la iglesia de Éfeso más o menos habrá tenido unos 40, 50 años cuando recibió esta instrucción. Haz las primeras obras. En otras palabras, si me permiten usar la Biblia otra vez, aquí todavía no existía el canon del Nuevo Testamento, pero es como que el Señor les estaba diciendo, hagan lo que la iglesia hizo al principio de Hechos. Cuando la iglesia era un movimiento, cuando la iglesia dice Hechos 2:42, cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles, cuando había comunión entre ustedes, cuando había oración, cuando había santa cena, hagan las primeras obras. Si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces eso es lo que el Señor le dice a Éfeso. Pero me quiero concentrar un poco en el resumen de lo que el Señor le dice a las iglesias. Vamos en la introducción de escuela misionera. Y escribe, ya leemos Apocalipsis 2, vamos a leer el 8 y 9, 12 y 13 y 18 y 19. Le escribe ahora al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras. Miren lo que le dice a la iglesia de Pérgamo, el que tiene tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras. Le escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, le habla a Teatira, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si se dan cuenta, el mensaje a la iglesia de Teatira
Es bastante distinto al mensaje de la iglesia en Éfeso, porque en Éfeso le decía, haz las primeras obras, mientras que a la iglesia de Tiatira le habla algo bueno y le dice, mira, lo que estás haciendo, las obras que estás haciendo ahora son mejores que las primeras. Por lo menos esto es una muy buena, quizá el Señor está resaltando los atributos que tiene la iglesia de Tiatira. Y termino con la iglesia de Sardis, de Filadelfia y de Laodicea. A la iglesia de Sardis el Señor le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Luego el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y luego, por último, le escribe a la séptima iglesia de Asia, a la iglesia de la Odisea, y dice, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, 2 puntos, yo conozco tus obras. ¿Qué queremos resaltar en la introducción con estos breves versículos leídos de Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias de Asia? Es que el Señor, si se han dado cuenta, se han sido algo analíticos, poniendo de ejemplo a la iglesia de la Odisea. Después de que el Señor hace la presentación de Él mismo, he aquí, en este caso a la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, 2 puntos, yo conozco tus obras. Es decir, después de presentarse el Señor a la iglesia, lo primero que le dice a la iglesia es, yo conozco tus obras. Y me llamó mucho la atención porque cuando nos presentemos al tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10, se ve que todos debemos de comparecer delante del trono de Cristo para ser juzgados. Y dice, cada uno recibirá respecto a lo que merece, en parte por las obras que hayamos podido hacer. Pero lo que el Señor seguramente nos va a decir cuando comparezcamos delante de Él al tribunal de Cristo, es que vamos a escuchar una presentación de parte de Dios. Va a decir, he aquí, por ejemplo, como el Señor le habló a Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice esto. Me voy a poner yo de ejemplo ahora mismo. Josué Rodolfo Marroquín Barrios, no sé si así me van a llamar con ese nombre, pero lo primero que me van a decir es, yo conozco tus obras, y en base a tus obras, ¿vas a recibir recompensa o no? Entonces, es importantísimo que nosotros reflexionemos en cuáles están siendo nuestras obras, cuáles están siendo mis obras para el Señor, porque en base de las obras, en alguna medida, pues vamos a ser aprobados o reprobados. Entonces, quiero terminar la introducción de esta temática leyéndoles este escrito que escribimos en relación a lo que acabamos de leer. Nuevamente les recuerdo que la presentación la vamos a mandar tal cual, y así van a tener acceso para que la sigan recordando, ¿verdad? Y entonces dice, las 7 iglesias descritas en Apocalipsis 2 y 3, a quienes se dirigen las cartas, eran congregaciones situadas en las ciudades mencionadas, ¿verdad? Esmirna, Éfeso, Tiatira, y representan a todas las iglesias de entonces. En ese momento era el 100% de la comunidad cristiana. Estaba concentrado en estas 7 regiones. Las cartas es evidente que deben de ser interpretadas desde los puntos de vista histórico, pastoral y práctico. Pero debemos de tomar una aplicación inmediata para esas iglesias de Asia, pero también debemos de extraer de ellas una aplicación permanente para todas las congregaciones a través de la historia eclesiástica, ofreciendo elementos de juicio para determinar cuál es la situación espiritual de la iglesia ante el Señor y su desarrollo como luz del mundo, ¿verdad? Entonces, terminando aquí la introducción, quisiera un poco adentrarme ya en el desarrollo. No es un tema muy largo, ¿verdad? De hecho, ya vamos más o menos por la mitad. Y quisiera, luego de la introducción,
tal como veíamos en el índice temático, que platicáramos un poco acerca de cuál es la estrategia para el desarrollo de la misión. Recuerden que estamos abordando el prólogo, el trailer, ¿verdad? De la serie Escuela Misionera. Y yo les invito, por favor, que no se... De hecho, vamos a llegar les voy a presentar ya en breve los 12 temas que tiene la serie. Ahí les quiero anunciar porque hay cosas muy lindas que se vienen, pero esto creo que es fundamental para que entendamos un poquito más de qué se trata mucho esto Escuela Misionera. Y la estrategia para el desarrollo de la misión es maravillosa, tan bíblica y tan importante para la iglesia de hoy. Y creo que esta estrategia tiene mucha relación con estos círculos que están viendo acá, ¿verdad? Por ahí se ve un círculo verde, luego un azul, luego un amarillo y luego un gris, ¿verdad? La estrategia para el desarrollo de la misión de la iglesia tiene que ver mucho con estos círculos de acción. Si me permiten decirles así, yo les denominaría los círculos de acción de la misión. ¿Por dónde debemos de iniciar? La mies es mucha, dice la palabra, los obreros son pocos, pero una vez lleguen los obreros que son pocos, la pregunta a hacerse casi siempre es la misma. ¿Y por dónde iniciamos? ¿Verdad? Y entonces un poco para dilucidar esta interrogante, este es aquí exactamente dentro de esta plática de Jesús a sus discípulos, la última plática de Jesús a sus discípulos. De aquí el Señor nos dio la visión para Sión, ¿verdad? Y entonces, pero analizando la lectura de la última charla de Jesús a sus discípulos, Hechos 1:6 al 9 dice la ascensión. Entonces los que se habían reunido con el Señor le preguntaron, Señor, miren quizá el interés de los discípulos con Jesús, esa última charla que tuvieron con el Jesús resucitado. Estaba a punto de ascender a los cielos. Y le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Era una pregunta muy importante para estos cristianos del primer siglo. Recuerden que el reino de Israel y la majestuosidad del reino de Israel, con reyes como David, con reyes como Salomón, que aunque comenzó bien, terminó mal, con reyes extraordinarios como Josías, esa majestuosidad que tenía el reino de Israel, que lejos de ellos de ser gobernados por el imperio romano, era el imperio de Israel, ¿verdad? Era muy fuerte. Entonces la pregunta de estos discípulos era, Señor, ¿vas a restaurar ese tiempo? Y entonces el Señor, vean la respuesta. Yo no sé, entre paréntesis, yo quisiera que ustedes se posicionen con el Jesús en este momento. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Que se posicionaran en ese evento con el Jesús resucitado a punto de ascender. ¿Qué le preguntarían? ¿Verdad? Yo la verdad es que tal vez pensando, y yo qué le preguntaría, yo tal vez le preguntaría dos cosas. Yo no sé si alguien se quiere aventurar a decir qué le preguntaría a él o ella, pero yo le preguntaría al Señor, Señor, ¿qué hago a partir de ahora? Y la segunda es cuando regresas, pero seguramente pues no me iba a decir como que el día y la hora, pero más o menos dime más cuándo regresas y qué debo de hacer, cuál es mi papel. Es como que el padre se va del lugar, aquí estoy con mi hija Esther, y como que yo le diga, mami, me voy por un tiempo, pero voy a volver. Y sé que ¿qué me preguntarías? ¿A dónde vas? Tan lindo. Lo primero que me preguntaría es ¿a dónde vas? Y luego seguramente ella está interesada en cuándo voy a volver. Y para mientras, ¿qué debe de hacer ella como hija? No sé si alguien quiere, yo les invito por favor, no, a que hagamos una predicación así bastante dinámica. Si alguien quiere preguntar, comentar, aportar, es bienvenido. Si me escuchan, ¿verdad? Amén. Listo. Gracias. Amén. 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 Hermana Patti, ¿qué le hubiera preguntado al Señor? Está pensando. Ahí sí que como dice, ¿verdad? ¿Qué
¿qué voy a hacer ahora? Sí. ¿Qué es lo que quiere Él que yo haga? ¿Cuál es su voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que quiere que yo haga, verdad? Sí, creo que todos seguramente hemos de estar en esa misma línea. Y entonces, ¿cómo agradarle? muy buena pregunta. Bueno, Señor, ¿y ahora cómo te agrado? Gracias, mami. Y entonces, regresamos a la pregunta. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y entonces el Señor les dice, no les toca a ustedes. Le respondió a estos primeros discípulos. No les toca a ustedes saber los tiempos o las temporadas, dice el original, que el Padre puso en su sola potestad. El reino, abriendo un paréntesis, ¿el reino de Israel se va a volver a restaurar? La pregunta es sí. Más bien, la respuesta es sí. ¿Cuándo? A Romanos 9, 10 y 11 hablan mucho de eso. También Apocalipsis, si no estoy mal, capítulo 20, capítulo 21, en el milenio. Así que sí se va a restaurar, pero más adelante. Ok, entonces, y luego el versículo 8 es exactamente la visión que el Señor nos ha dado para acción. Acuérdense, estamos hablando de la estrategia de la misión y hablábamos un poco de los círculos de acción de la misión, ¿verdad? Y entonces dice, pero ustedes, les dice el Señor Jesús, las últimas palabras antes de ascender. Creo que las últimas palabras dichas por alguien es de las cosas más importantes. Yo he tenido experiencias de estar con gente que ha pasado a la presencia del Señor y de repente tienen un momento de lucidez y dan unas últimas palabras extraordinarias. Todo libro, escogen con mucha sagacidad las últimas palabras para cerrar el libro. Creo que es muy importante. Por ejemplo, ustedes pueden ver el libro de Eclesiastés y Salomón hace una muy buena conclusión, ¿verdad? Ustedes pueden ver en Eclesiastés, si no estoy mal, es cabal el último versículo. Concluye de una manera extraordinaria el libro de Eclesiastés. Pero esta es las últimas palabras de la operación ministerial de Jesús en la tierra. De Jesús hecho hombre, y él escogió seguramente estas palabras, creo que no, sin temor a equivocarme, no fueron palabras, digamos, no pensadas, palabras, sino que fueron palabras muy bien planificadas. Y entonces dice, pero van ustedes, le dice a sus discípulos, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces este poder, ¿para qué les va a ser? Otra vez en el griego es una capacidad. Ustedes van a recibir una capacidad nueva cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. De tal manera que esa capacidad nueva que van a recibir de parte del Espíritu Santo les va a llevar a ser testigos. Y aquí vienen los círculos de acción. Van a comenzar a trabajar acá en Jerusalén. ¿Por qué primero en Jerusalén? Porque ahí estaba la casa de ellos, ahí estaba la familia de ellos vivían en Jerusalén. Entonces la misión debe comenzar en casa. Debe comenzar en Jerusalén. Luego ustedes deben de migrar a toda Judea. El círculo se debe de abrir. Digamos que Jerusalén aquí era el verde, para ejemplificarlo. Judea ya era lo azul. Y luego dice, luego deben de llevar ese testimonio del evangelio, ya no solo a Judea, sino a Samaria. Digamos que Samaria es el círculo amarillo. Y por último dice, lo deben de llevar hasta lo último de la tierra, es decir, lo gris. Es decir, nuevamente, el círculo de acción debe de comenzar en casa, Jerusalén lo verde, luego Judea, los alrededores de su casa, luego Samaria, un poco más ampliado hasta lo último de la tierra. Es como que yo dijera, bueno, la misión de Sion va a comenzar en las familias de las personas que pertenecemos en Sion, ¿verdad? Ahí va a comenzar, el impacto va a comenzar ahí, pero luego ya vamos a comenzar a salir a la ciudad capital, algunas áreas que están necesitando apoyo,
¿verdad? Entonces vamos a comenzar a impactar a nuestra Judea, pero no está bien, por favor, no está bien que pensemos en cómo impactamos nuestra Judea si antes no impactamos nuestra Jerusalén. Necesitamos concentrarnos primeramente en nuestra Jerusalén, que hayan estrategias para nuestra Jerusalén y poco a poco nos vamos a ir ampliando. Y seguramente yo estoy seguro que si el Señor no llama a nadie con propósitos pequeños, la salvación de muchos se debe a la valentía de unos pocos. Entonces, seguramente el Señor nos va a llevar, yo estoy plenamente seguro. Escuchen lo que les estoy diciendo. Ahí el Señor hasta se ha ocupado de darnos contactos. Tenemos contactos con asambleas de Dios, con áreas misioneras de asambleas de Dios en donde están enviando constantemente misioneros. Ya lo decíamos un sábado, de repente el Señor nos permite, y ese sería uno de los de metas que tenemos a largo plazo, ya para nuestra área gris, digamos, ya para nuestra última región, y seguramente el Señor nos va a permitir hacer misiones o enviar un misionero de nosotros un par de años a que se vaya quizá a Asia, juntamente con un equipo de misioneros de este grupo en el que estamos, ¿verdad? Sería maravilloso, ¿verdad? Y creo que esto se trata mucho esto, ¿verdad? Entonces, hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Luego dice la palabra que ellos se quedaron como concentrados viendo arriba y unos ángeles le tuvieron que decir, bueno, les toca, en otras palabras, así bien parafraseado, les toca a ustedes continuar la misión. Bien importante eso. Ok, entonces aquí lo puse de otra manera, un poco más visual para que lo veamos de mejor forma. Y de hecho, en un tema de la serie vamos a abordar así despacito esto, el cumplimiento de Hechos 1:8. ¿Cómo se cumplió? Porque evidentemente ahí se dio una instrucción, pero esa misma instrucción se cumplió dentro del mismo Hechos. Entonces, yo escribí aquí, no podemos considerar impactar comunidades si antes no impactamos nuestra casa o nuestra iglesia y sus alrededores. Entonces, el cumplimiento de Hechos 1:8, vemos aquí de una forma bastante dinámica que Jerusalén fue alcanzado en Hechos 1. En Hechos 1 se comenzó a alcanzar Jerusalén. Ahí se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo en Hechos 1, Hechos 2, y se convirtieron 8,000 personas en sus primeros 2 sermones, ¿verdad? Hechos 8 fue alcanzado Judea. Lo pueden, y de eso vamos a, no se ocupen ahorita de irse a los textos porque de eso se trata un tema de la serie. Hechos 8:4 fue alcanzado Samaria, ¿verdad? Con Felipe. Hechos capítulo 10 fue alcanzado Cornelio con Pedro. Hechos capítulo 13 hasta lo último de la tierra en el primer lanzamiento de la misión de la iglesia cristiana con Pablo y Bernabé como puntas de lanza. Entonces todo esto lo vamos a ver porque tiene un cumplimiento extraordinario y de esto hay una gran lección para nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas pasaron en las misiones? ¿Qué cosas pasaron en cada uno de los eventos? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? ¿Cómo estaba la iglesia? Es algo muy de lo que vamos a aprender. Ok, nos vamos al último punto del tema. La prioridad de la misión. Ya vimos las estrategias de la misión. Un poco haciendo una remembranza, ¿verdad? Del tema. Estamos en el prólogo de Escuela Misionera. Veíamos al principio el llamado a las iglesias del Señor. Después de presentarse, le dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. En la segunda parte de este tema vimos las estrategias para el desarrollo de la misión, los círculos de acción. Jerusalén, primero impactamos en Jerusalén, nuestra casa, luego Judea, los alrededores, luego Samaria, ya un poco más abierto la frontera y de último hasta lo último de la tierra, a donde el Señor nos lleve. Que entre paréntesis yo les suplico a esos hermanos que se quieren apuntar, es un buen tiempo para que vayamos aprendiendo hasta otros idiomas. Yo aquí en mi hogar estamos aprendiendo los 3 portugués. Porque es evidente que si el Señor nos lleva alguna operación a Brasil, a Portugal,
¿qué hacemos para comunicarnos si no sabemos usar el idioma? Creo que uno tiene que decir, bueno, Señor, yo voy, amén, pero para mientras es un tiempo de capacitarme, no solo en lo espiritual, sino también aún en los idiomas. Si alguien quiere aprender inglés, por ejemplo, a mí me mandaron el año pasado una invitación. Yo decía, qué lindo, de repente un día le vamos a decir que sí a esta invitación porque me dijeron, necesitamos misioneros latinoamericanos y me abrieron 3 regiones. Me abrieron España, abrieron Inglaterra y abrieron Bélgica. Obviamente el cupo de España estaba, perdón, el cupo de España estaba bastante saturado porque todos hablamos español, pero ya para Inglaterra eran menos porque no todos hablan inglés y para Bélgica creo que pedían saber, no recuerdo si francés o qué otro idioma, pero ahí era todavía menor, ¿verdad? La gente que se apuntaba para ir a estas regiones, porque Europa, ahora mucha misión se está haciendo no solamente en Asia, digamos, en el continente africano, sino también en Europa, que desafortunadamente ellos tuvieron el avivamiento del evangelio en el primer siglo, quizá del primer al cuarto siglo, pero lo descuidaron y ahora las mega iglesias casi que son museos, ¿verdad? No hay iglesias grandes, entonces están haciendo mucha misión en Europa. Primero Dios, si el Señor lo permite. Pero regresemos al tema, ya después de este breve recordatorio. Y hablemos un poquito ya para ir terminando de cuál es la prioridad de la misión. ¿Qué es lo que ven en esa imagen? La sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal. Sal y luz, dice Claudia. Se aventuró un poco más porque se ve el foco, ¿verdad? Pero Sí, ¿qué tiene adentro ese foco? Sal. Miren, cuando yo vi esta imagen me gocé tanto porque, ¿saben por qué? Porque ahorita vamos a hablar un poco de ello, pero ¿por qué mucha luz de la iglesia? La iglesia somos nosotros. Estábamos hablando de Europa. ¿Por qué la luz de Europa se fue apagando? Porque les faltó sal. A mayor sal, mayor luz. Seguramente no es lo mismo un foco de 1000 watts a un foco de 5 watts, ¿verdad? Porque un foco de 1000 watts de repente lo ponemos casi en un estadio y podría tener un buen alcance esa iluminación, pero un foco de 5 watts cuesta que ilumine hasta nuestro propio baño en la casa, es decir, no tiene mucha luz. ¿Por qué la iglesia ha estado perdiendo luz? Porque le ha hecho falta sal. Entonces, una de las prioridades de la misión es no podemos aspirar a ser luz si antes no comenzamos a enfocarnos en ser sal. Y precisamente en el Sermón del Monte, el tema, ya no sé cuántos se recuerdan, esa serie un día la vamos a volver a tomar el año pasado, pero esto todavía no habíamos abierto opción, nada más en un discipulado familiar estudiamos la serie El Sermón del Monte, esos 22 temas fueron una bendición extraordinaria. De repente un día vamos a volver a abrir esa serie, fue muy bonita. Pero la prioridad de la misión, después en Mateo 5, después de las bienaventuranzas, el Señor dice, estas son las palabras dichas por Jesús. Uno de la mejor predicación de la historia es el Sermón del Monte, dado por Jesús. Y el tema 2 y 3 es evidente que no fue un sermón, no fue solo el Sermón del Monte no fue una prédica. Fue una serie de prédicas dadas en varios días, porque ustedes pueden ver Mateo capítulo 5, dice, y subiendo al monte, comienza diciendo, pasó en el monte Mateo 5, 6 y 7, y en el 8 dice, y bajando del monte. Es decir, que el sermón del monte comprende los mensajes de Mateo 5, 6 y 7, y ahí hay 22 mensajes. Entonces, ahí estuvo el Señor con muchos de los discípulos que iban a iniciar la iglesia, dándoles un discipulado de cómo es el verdadero evangelio. Muchas cosas bien interesantes. Y de los primeros temas el Señor daba a conocer
en el segundo tema, como que en el primer tema el Señor con las bienaventuranzas era como el prólogo del Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, entonces unas bienaventuranzas extraordinarias. Segundo tema del Sermón del Monte, el Señor les da la identidad de la iglesia. La iglesia debe de ser sal. Ahora, ¿qué debe de hacer? Ya no ser, sino hacer la iglesia. Después de la identidad, la misión debe de ser luz. Pero otra vez, como les decía en esta imagen, no vamos a poder ser luz si antes no somos sal. Y entonces Mateo 5:13 en la Reina Valera dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo así la sal de la tierra, verdad? Es evidente que el Señor le estaba hablando a un grupo de personas que entendía o le daba un uso distinto al que nosotros le damos a la sal, porque ahora la sal quizá ha perdido un poco su valor porque ahora tenemos, ¿para qué utilizaban la sal en el siglo I? La sal, de hecho, esa palabra sal viene derivado de esa palabra en latín salarium, y de ahí viene salario, porque ¿cómo se llama? Voy a regresar aquí a la sala ahí un poco para verles así, para que vean que todavía estamos acá y ver yo también quiénes están por allá. Para a Miguelito le damos ahí, ahora ya lo vemos, ahí está mi papá también. Les decía, la sal, ¿para qué digamos a esta gente, a la gente romana les pagaban parte con dinero, pero parte con sal? Es decir, que en el primer siglo la sal era muy valiosa. ¿Por qué era muy valiosa la sal? ¿Alguien recuerda por qué la sal era tan valiosa en el primer siglo? Porque preservaba. Porque preservaba. Exactamente, Vivi Marroquín. Bien dicho. Y entonces preservaba. En el primer siglo no había luz, no habían refrigeradoras. Entonces les daban, digamos, la sal era un preservante de tal manera que ellos, digamos, artículo utilizado en el hogar muy valioso era la sal para preservar los alimentos, por ejemplo. Entonces, cuando el Señor es a esta comunidad que tenían esta cosmovisión de la sal, o sea, entendían la sal de esta forma como preservante, es a ellos que el Señor les dice, ustedes son la sal de este mundo, ustedes, la iglesia, es el preservante de este mundo, la iglesia es la que evita que la corrupción se desborde, para eso es la sal. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos claramente, y regreso un poco voy a regresar a la presentación. Entonces, aquí se ve, entonces, vosotros sois la sal, la santidad de la tierra. Ustedes son ese preservante. Pero dice, pero si la santidad se desvanece, ¿con qué va a ser salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Miren, esta es una palabra un poco dura. La iglesia que ha perdido la santidad. De esto de la santidad hay mucho que hablar, ¿verdad? Solo les doy algunos pensamientos. ¿Cómo se ha ido perdiendo la santidad? Primera de Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, la voluntad de Dios es que se santifiquen, es decir, que se aparten de las relaciones sexuales ilícitas. Lo primero que le quita a la sal su sabor, dicho de esta forma. Todo este apartado de inmoralidad que desafortunadamente ha crecido mucho dentro de la iglesia. Yo leía un dato, me pareció muy, muy fuerte, que en la pandemia, como la gente se ha encerrado en sus casas, dice que evidentemente, ahora las estadísticas en las redes es muy fácil tomarlas, pero se ha consumido pornografía de una manera pero abundante, porque la gente ya no sale de su casa, ¿verdad? Y entonces ha sido algo que se ha ido como que metiendo cada vez más en este tiempo, ¿verdad? Ahora, hablando solamente del ejemplo de la pornografía, antes, digamos, ahora ya puedo decir cuando yo era joven, qué raro se siente eso, pero cuando yo era adolescente, consumir pornografía no era fácil, porque no había internet.
digamos que en el cable no habían canales así, quizá arrancaba una transmisión hasta ya pasada la entrada a la noche, o había que ir a un videoclub a alquilar un video, pero yo era menor de edad, entonces no había ese fácil acceso. Ahora, alguien que tenga algún problema con el área de la pornografía, digamos, puede estar las 24 horas, los 7 días de la semana en su teléfono, en su dispositivo, consumiendo esta información que otra vez, si es iglesia, le está quitando el sabor, le está quitando la santidad, y por ende, más o menos como veíamos en ese foco, lo que está pasando es que el foco está dejando de brillar porque está perdiendo la sal. Otra vez, a mayor sal, mayor luz. Por eso es que primero el Señor les habló de la sal y luego les habló de la luz. Entonces, si les dice, ustedes, después de ser sal, van a ser la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces es importante que regresemos. Creo que de esto, más que de ser luz, nos debemos de concentrar en ser sal, en ser santo, ¿verdad? Entonces avanzamos un poquito. ¿Por qué es importante la sal también, verdad? Si solo salimos a hacer luz, a hacer actividades fuera, sin la consagración, miren esta palabra que recibieron, esta palabra no es para nosotros, así que no se vayan a sentir como que una palabra muy dura, porque esta palabra el Señor se la dio a Israel, como que un papá le estuviera corrigiendo al hermano mayor, y nosotros como hermanos menores estamos para aprender de esa misma corrección. Miren lo que el Señor les dijo a Isaías. Este título azul lo escribí yo: obras justas o trapos de inmundicia, ¿verdad? Y entonces dice la palabra: salen al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerden de ti en tus caminos. He aquí, miren lo que habla Israel, ¿verdad? Está hablando Israel: te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo, y pregunta el pueblo de Israel: ¿seremos salvos? Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Entonces, gente que está haciendo obras justas, pero el Señor las toma como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque lo voy a poner así bien fácil para que lo entendamos. Porque es gente que está saliendo a hacer la misión, quiere ser luz, pero en vez de tener sal, hay mucho pecado, hay iniquidad. Entonces creo yo que por eso es aún la escuela misionera, que el Señor nos ayude en la medida de lo posible a ponernos a cuentas. Segunda de Corintios 7:1 dice que la santidad debe de ser perfeccionada en el temor de Jehová. Creo que la iglesia ha perdido mucho ese enfoque, ¿verdad? Hay iglesias enteras que ya están dejando de predicar de que es necesario que nos santifiquemos, que nos apartemos para el Señor. Recuerdo el credo de la iglesia, el credo apostólico, el credo niceno 325 después de Cristo. La primera característica que sobresalía de la iglesia es: creemos, después de la Trinidad, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y creemos en la iglesia santa. La primera característica de la iglesia, según el credo, es la santidad. Entonces, es importante que nos vamos a poner la camisa, ya las estamos mandando a hacer para todos los que estamos acá y aún los que se vayan a unir, y vamos a salir. El Señor nos va a abrir puertas y vamos a llegar a donde está la necesidad, pero sí es importante decir: bueno, Señor, ayúdanos, Padre, nos ponemos a cuentas, ayúdanos a arreglar nuestra vida, ¿verdad? Arreglar nuestra vida, ir arreglando nuestra vida. Yo me gusta utilizar, ya estoy terminando, me gusta hablar de la santidad como, voy a poner una analogía. No sé cómo está el closet de sus cuartos, ¿verdad? Donde tienen su ropa.
Hay gente que tiene su closet desarmado, bien desarreglado. El closet a veces es como nuestra vida. Está muy desarreglada en muchos aspectos. Entonces, hay gente que voltea a ver el closet o su vida y dice, ay, mi vida, el closet está tan difícil de arreglar que mejor no lo arreglo. Me voy a pasar días enteros arreglando ese closet, es decir, la vida. Pero creo yo que los grandes cambios o los grandes arreglos, lo voy a decir de esta forma, los grandes arreglos comienzan con unos pocos cambios. Lo voy a decir otra vez. Los grandes arreglos comienzan con pocos cambios. En la vida, en el closet. Es decir, bueno, mi vida está muy desarmada, pero voy a comenzar a arreglar esto. Las finanzas. Voy a comenzar a arreglar, el tema personal no lo tengo muy bien. No tengo muy buena relación con mis padres. No tengo muy buena relación con mis hijos. No tengo muy buena relación con mi esposa, mi esposo. Comencemos a arreglarnos poco a poco, y dando al Espíritu Santo que Él arregle en nosotros. Filipenses 1:6 dice que lo que Él comenzó lo va a terminar. Y entonces, de repente, cuando veamos nuestra vida como ese closet, después de tanto sometimiento, de tantos pequeños cambios, vamos a ver algo maravilloso. Y una vez que salgamos, va a ser una obra extraordinaria. Ya no van a ser tomadas nuestras obras como trapos de inmundicia, sino como ofrenda encendida en aroma agradable, ¿verdad? Entonces terminamos la primera sesión o el prólogo de la escuela misionera, y les quiero presentar un poco cuál va a ser la temática que vamos a impartir en estos 12 temas que va a tener, y ahí tienen hasta las fechas. Escuela misionera, vamos a poner aquí un puntero, estamos acá ahora mismo, 7 de febrero, el próximo domingo, por el mismo canal, la misma hora, vamos a estar transmitiendo implantación de la necesidad de la misión, el mandato. Ya vamos a poder hacer un estudio de las grandes comisiones del Señor en los evangelios a la iglesia. Vamos a ver cuál es un mensaje y el modelo para una evangelización efectiva. Vamos a estudiar acerca del poder para hacer la misión o la evangelización. Vamos a estudiar algunos agentes de bendición, como lo fue Jonás, ¿verdad? Para Nínive. Vamos a hablar hoy sí a estudiar la evolución de la misión. Aquí en el tema sexto vamos a estudiar esos círculos de acción, pero ya más despacio. ¿Qué pasó en Hechos del capítulo 1 al capítulo 10? Luego, la primera misión de la iglesia cristiana. Vamos a estudiar aquí Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Luego vamos a estudiar la segunda misión de la iglesia cristiana a partir de Hechos 16. Luego vamos a estudiar la tercera y cuarta misión de la iglesia cristiana, ¿verdad? Ya hasta Hechos capítulo 28. Vamos a hablar del valor del rebusco, los medios misioneros. Vamos a hablar de los principios fundamentales de la misión. Y por último, el 13 de junio vamos a cerrar esta serie. Vamos a invitar a una misionera guatemalteca que estuvo en Marruecos, que expuso su vida por entregarse como misionera en Marruecos. Ella les va a contar el testimonio, nos va a contar el testimonio, nos va a contar esas vivencias, esas proezas que hace alguien misionero, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a poder desarrollar mucho para que cuando nos presentemos delante del Señor y el Señor diga, yo conozco tus obras, nosotros tengamos paz como aquel que se examina o va a recibir la calificación de un examen diciendo, sé que pude estudiar y sé que en el examen me fue bien. Entonces ya sabe que va a tener recompensa. Solo tal vez no sabe qué puntuación, qué recompensa va a tener, pero sabe que le fue bien. Así necesitamos presentarnos delante del Señor. Lo dejo acá. Nada más les voy anunciando, estamos orando para el primer domingo de marzo para tener nuestro primer servicio de Santa Cena. No todos los servicios son virtuales, seguramente vamos a tener servicios presenciales. Estamos consiguiendo lugares abiertos
para que ustedes no se expongan. Ahí estamos con un grupo de alabanza planificando, orando cómo lo vamos a hacer. Así que estamos proponiendo el 7 de marzo, el primer domingo de marzo, nuestra primera Santa Cena. Estamos proponiendo para el último domingo de marzo la primera salida misionera, pero en lo que llegamos nos estamos capacitando. Les invitamos todos los viernes, estamos haciendo noches de oración porque necesitamos recibir este poder para la evangelización. Necesitamos poder para salir. Termino con esta frase que dice de un muy buen libro que dice de Misión Mundial. Un tomo de libros muy extraordinario que hablan acerca de la misión de la iglesia. Dice: la historia y la experiencia enseñan que la iglesia que no propaga el evangelio se marchita y muere. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. De igual manera, el creyente que individualmente no aprende a enfocar su atención en las necesidades de otros y a ministrar para satisfacerlas, no está cumpliendo la misión para la que fue alcanzado. Así que llegamos hasta acá. Vamos a hacer una oración para terminar, y pues qué bendición, ¿verdad? Verlos, aunque no los veo a muchos, pero por lo menos sí veo nombres y sé que están por ahí, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y luego si alguien tiene algún comentario, pregunta, aporte, pues será muy bienvenido. Así que oramos. Padre, gracias te damos en este día, domingo 7 de febrero. Gracias, papá, porque hoy tú nos permitiste, Señor, adentrarnos ya a un servicio dominical. Gracias, Señor, porque tú nos tienes acá, Señor, enseñando esta escuela misionera. Yo te ruego, papá, que veas esa intencionalidad que hay en nuestros corazones. Ahora esa intención te rogamos que la lleves a la acción, de una intención a una acción. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a aprender cómo podemos hacer buenas obras, aprovechar el tiempo que tenemos todavía en este mundo de tal manera de abundar. Dice tu palabra que había una mujer en el Nuevo Testamento llamada Tabita, o Dorcas, que es un nombre en otro idioma, que dice tu palabra que abundaba en buenas obras. Necesitamos, yo anhelo mi casa, los hermanos que están acá, que abundemos en buenas obras, papá. Por favor, ayúdanos a abundar en buenas obras, de tal manera que cuando nos presentemos delante de ti, demos buenas cuentas de lo que tú hiciste en nosotros y a través de nosotros, Señor. Así que ayúdanos, te rogamos que bendigas, Señor. Yo hoy, como primer domingo de febrero, yo te ruego que bendigas a cada uno de los que está aquí conectado, Padre. Bendice el resto de la semana, el resto del mes. Para todas las personas, Señor, que están acá conectadas y aún las que no están conectadas, Padre. Que sea una semana de bendición en el nombre de Jesús, que sea una semana de puertas abiertas en el nombre de Jesús. Gracias te damos la gloria a ti y solamente a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.